Ok, entonces... Pues en mi caso las letras se ven bastante claras, A ver, claras. Ah, ok, bueno, demasiado. sí. A ver, O sea, hay mucha déjenme luz. ver. Ujú. Ah, ahí, ¿se ve un poquito mejor? Ajá, sí, 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 un poquito mejor, sí. Ok, muy bien. Eh, la clase pasada, o sea, ayer, hablamos de la dispersión de Rayleigh. Ya empezamos a hablar de la interacción de ondas electromagnéticas con la materia. Y lo que consideramos fue un medio poco denso, formado de moléculas de oxígeno, de nitrógeno, argón, que son similares a la composición química de la atmósfera alta de la Tierra. Entonces, estamos considerando partículas que tienen un tamaño de más o menos 10 nanómetros, con densidades muy bajas y luz cuya longitud de onda es mucho más grande que el tamaño de las partículas y la separación entre las mismas. La longitud de onda de la luz visible es del orden de miles de Armstrongs, es decir, cientos de nanómetros, mientras que el tamaño de las partículas es de décimas de nanómetros. Entonces, cuando tenemos eso, es decir, baja densidad, partículas muy pequeñas respecto al tamaño de la longitud de onda de la luz que incide, vamos a tener la dispersión de Rayleigh, que dijimos que es proporcional al inverso de la longitud de onda de la luz a la cuarta. ¿Ok? Y esto este tipo de dispersión es la responsable de que veamos el cielo azul. Ahora, dijimos que esto que vimos, este fenómeno de dispersión, es un caso particular de dispersión, en donde la densidad es baja, las partículas son muy pequeñas respecto a la longitud de onda. Pero, ¿qué pasa en medios más densos? Y cuando hablemos de medios más densos, pues nos vamos a referir a medios como los que estudiamos en óptica geométrica, pasar del aire de este cuarto, cuya densidad es mucho mayor que la de la atmósfera alta de la Tierra, a, por ejemplo, una pecera llena de agua o a través de un pedazo, un bloque de hielo o un pedazo de plexiglas. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, para eso vamos a retomar este concepto de dispersión junto con la superposición de ondas secundarias que van a emitir las partículas de medios con densidad alta. Vamos a ver dispersión y superposición de ondas. Entonces, vamos a tener que en medios densos ocurre lo mismo que lo que vimos la clase pasada, pero tenemos muchos más átomos, muchas más moléculas por unidad de volumen. Eso es algo muy importante. Que ahora sí ya la separación entre partículas es pequeña respecto a la longitud de onda que incide. Entonces, en medios densos ocurre algo similar que los medios como los que estudiamos la clase pasada. Sin embargo, el número
de átomos o moléculas, lo voy a escribir así, átomos, diagonal, moléculas, porque puede ser unos u otros, por unidad de volumen es mucho mayor. Es mucho mayor. De manera que cuando la onda electromagnética primaria, es decir, esta onda electromagnética plana, que supusimos que llega, que incide sobre el material, cuando esta onda entra en contacto con las partículas, cada vez que avance la onda dentro del material, va a hacer que los electrones en estas partículas, que están muy pegaditas unas de otras, empiecen a oscilar. Y van a oscilar con la frecuencia que tiene la onda primaria. Ahora, cada uno de ellos oscila conforme la onda primaria va avanzando, produciendo a su vez ondas electromagnéticas secundarias esféricas, es decir, que viajan en todas direcciones. Y la superposición de estas ondas electromagnéticas secundarias ya no va a ser azarosa. Ya va a ser importante el hecho de que la separación entre partículas sea del orden de la longitud de onda, de manera que la superposición en direcciones que no sean la dirección en la que incidió la onda principal, esas superposiciones van a dar valores o amplitudes pequeñas o nulas. De modo que ya no va a haber dispersión lateral, sino que lo que vamos a tener es que conforme la onda primaria avanza dentro del material, se producen ondas secundarias que ya no van a radiar tanto de lado, sino que al superponerse, lo que van a hacer es que la velocidad de la onda resultante de la superposición de la onda primaria plana y estas ondas secundarias va a tener una velocidad distinta, es decir, se va a propagar de manera diferente. Entonces, lo que tenemos en este caso, cuando los medios son muy densos, lo que queremos es decir que las partículas, vamos a poner los electrones en las partículas, oscilarán y producirán ondas electromagnéticas secundarias y esféricas, es decir, que viajan en todas direcciones. Entonces, esto es lo que habíamos visto en la clase pasada. Pero, en este caso, la separación entre partículas es pequeña. La superposición entre partículas es pequeña, de modo que la superposición de las ondas secundarias de las ondas electromagnéticas secundarias ya no es aleatoria o azarosa. Antes no nos importaba cómo se superponían estas ondas, pues porque estaban tan separadas las partículas unas de otras, que en realidad, pues sí, si de repente había una superposición que resultaba en una interferencia negativa, es decir, que no tenía luz,
pues más adelante sí iba a tener más luz, es decir, iba a tener una amplitud mayor de campo eléctrico. Entonces esto se iba a compensar y en realidad no iba a tener un efecto neto de superposición de las ondas, un efecto neto negativo, es decir, que yo tuviera una ausencia de luz en una dirección preferencial. Pero ahora esto no es así porque, como dijimos, las partículas están muy pegadas unas de otras. Entonces aquí lo importante es que si los medios son densos, entonces la separación entre partículas es pequeña. Y eso va a hacer que la superposición de estas ondas secundarias ya no es azarosa. Dicho de otro modo, cuando el medio es poco denso, vamos a decir que si se trata de aire, que vamos a tener aire o una atmósfera rarificada. Cuando digamos rarificado, quiero decir que es poco denso. Las superposiciones de ondas electromagnéticas secundarias son independientes unas de otras, es decir, hay una primera superposición que no tiene nada que ver con la segunda superposición, nada que ver con la que sigue, es decir, son aleatorias. Unas de otras, es decir, el resultado de la superposición es aleatorio. Y esto es porque mis partículas están muy separadas respecto a la longitud de onda de la luz que incide. A que la separación entre partículas es mucho mayor que la longitud de onda de la luz que incide, o de la luz que viaja en el medio.
escribimos aquí abajo, se podría ejemplificar así. Tengo, vamos a suponer, las partículas. La separación promedio entre las mismas, pues vamos a poner que es así más o menos de D. Y la longitud de onda, pues vamos a suponer que es esta, ¿no? Voy a dibujar a la onda electromagnética de esta manera. Entonces, pues vemos que la longitud de onda es más pequeña que la distancia promedio entre las partículas. Esto ocurre en medios poco densos. ¿Sí? En los medios densos tenemos lo siguiente. Vamos a tener, voy a representar, vamos a suponer, tengo aquí a las partículas. Cada partícula la voy a ver como un oscilador, aunque sé que dentro de cada partícula, sea átomo o molécula, pues hay varios electrones y cada electrón oscila, pero para fines prácticos a cada partícula le asocio un oscilador con carga que produce ondas electromagnéticas. Entonces vamos a tener algo así, más o menos. Entonces llega la onda electromagnética y ahora su longitud de onda va a ser del orden de la separación entre estas partículas. Entonces ahora lo que estoy dibujando son los frentes de onda de la onda electromagnética incidente que está viajando en esta dirección. Entonces, esta es la dirección en la que viaja la onda primaria, que es plana. Las líneas continuas son frentes de onda donde la onda tiene un valor máximo, y las líneas punteadas son los frentes de onda donde la onda tiene un valor mínimo. De manera que la distancia entre cada línea continua pues, es igual a lambda. Y lambda vemos que es del orden de la separación entre las partículas. Entonces, la onda primaria va avanzando dentro del material y conforme va avanzando, pues se encuentra con las partículas que componen el medio y estas empiezan a oscilar y a producir a su vez estas ondas electromagnéticas secundarias esféricas y que van a tener la misma frecuencia. Entonces vamos a tener algo como aquí, voy a tener por ejemplo esta que empieza a oscilar de esta manera, la separación entre los frentes de onda de las ondas esféricas secundarias y de la incidente son las mismas. Entonces, ¿qué voy a tener? Bueno, entonces, llegó esta onda naranja, que es la onda primaria, hace que las partículas oscilen, y entonces voy a tener esto que dibujé en verde, son las ondas electromagnéticas secundarias que produce esta partícula. Pero no muy lejos de esta partícula, conforme fue llegando este frente de onda plano excita a esta partícula y a esta, y a esta, y a esta. Entonces, al mismo tiempo, este empieza a producir un máximo, un mínimo, un máximo, un mínimo,
un máximo. Y lo que voy a tener es, cuando se superpongan máximos, por ejemplo aquí, o aquí, o aquí, pues aquí voy a tener amplitud máxima. Pero donde se superpongan mínimos, voy a tener una amplitud, o sea, cuyo valor absoluto va a ser máximo, pero en dirección opuesta. Entonces es lo que ocurriría aquí, aquí, por ejemplo, cuando se superponen estas, o cuando se superponen estas aquí, o estas acá, esta por acá. Entonces tengo en unas partes una onda que cuya amplitud aumenta, otra parte onda que lo que aumenta es la magnitud, pero en dirección opuesta. Y tengo otros puntos donde lo que se superponen son máximos y mínimos. Entonces vamos a tener, aquí tengo un máximo y un mínimo que se superponen. Aquí tengo un máximo y un mínimo, un máximo, mínimo. Tengo un máximo que cruza este mínimo, cruza este mínimo. Este máximo cruza a este mínimo aquí, acá. Y cuando se cruzan máximos y mínimos, ¿qué es lo que pasa? Pues la onda se suprime, no tengo onda. Ahora, recordemos que la onda primaria está avanzando en esta dirección, ¿no? Va avanzando así, entonces va avanzando el plano de esta manera, sigue avanzando, pero lo que antes en la dispersión de Rayleigh se convertía en luz que podía viajar en dirección distinta a la dirección de propagación de la onda primaria, ahora todas esas componentes se van a anular. Y mientras más denso sea el material, menor dispersión voy a tener, y lo que en realidad voy a tener es que la onda, que sí va a seguir avanzando en el medio, pues va a ser una onda plana con, bueno, en principio, cuando veamos la superposición, con una cierta frecuencia y cierta longitud de onda. Entonces, esta es la dirección en la que se propaga la onda primaria. Aquí, como pusimos aquí arriba, cuando la separación es pequeña, esta superposición ya no es azarosa. La interferencia o la superposición de ondas que suprime a la onda, que vamos a llamar interferencia destructiva, esta interferencia destructiva es importante. Entonces, la interferencia entre las ondas es importante. Y para direcciones distintas de la dirección de la onda primaria, esta interferencia es destructiva. La interferencia destructiva quiere decir que las ondas al superponerse se anulan
o bien se hacen completamente cero, y eso se le llama interferencia destructiva total, o lo que ocurre es que sumo dos ondas con cierta amplitud y la onda resultante tiene una amplitud menor que cualquiera de las amplitudes de las ondas que se sumaron. Esto es lo que ocurre en un medio denso. Un medio denso. Y lo que tenemos en este caso, entonces, esto ocurre para medios cuyas partículas están separadas una distancia del orden de lambda sobre 2, más o menos. ¿Okay? Entonces, este es el comportamiento de las partículas cuando incide sobre ellas una onda electromagnética primaria plana, ¿okay?, con una longitud de onda lambda, y la densidad entre estas es del orden de lambda sobre 2. Entonces, lo que hay que recordar es cómo van reaccionando estos osciladores conforme entran en contacto con la onda electromagnética primaria. Que recuerden, esa onda electromagnética tiene un campo eléctrico que está oscilando y que hace que los electrones de las partículas suban y bajen, y produzcan a su vez ondas electromagnéticas secundarias esféricas, que es lo que dibujamos acá. Ahora, esto, lo que acabamos de describir de esta manera, nos va a permitir explicar desde el punto de vista físico por qué el ángulo de un rayo que se refleja en una superficie es igual al ángulo del rayo que incide sobre esa superficie. Es decir, por qué se cumple la ley de la reflexión. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, tenemos lo siguiente. Para la reflexión de la luz. Entonces, nosotros vimos en óptica geométrica que aquí teníamos una superficie reflejante, considerábamos que llegaba un rayo,
ese rayo formaba con la perpendicular a esa superficie reflejante un ángulo θ subíndice I, y ese rayo se reflejaba de esta manera con un ángulo θ subíndice R, tal que estos dos ángulos son iguales. Esa es la ley de la reflexión. Esto es lo que nosotros hicimos en óptica geométrica. Ahora, nosotros ya dijimos, cuando hablamos de la luz como onda electromagnética, que cuando nosotros dibujábamos estos rayos, lo que estábamos dibujando, este vector, bueno, esta recta con una cabeza de flecha, en realidad la podemos asociar ¿con qué? Pues la vamos a poder asociar con el vector de propagación de una onda electromagnética que incide sobre esta superficie. Entonces este va a ser el vector de propagación. Lo vamos a llamar K subíndice I, que indica la dirección en la que se propaga, en la que viaja, si quieren, en la que viaja la onda electromagnética incidente. ¿Okay? Entonces, este es K subíndice I, y vamos a llamar K subíndice R este va a ser K subíndice R, el vector de propagación de la onda reflejada. Vector de propagación de la onda reflejada. Ahora, si estos dos vectores son los vectores K de propagación de cada una de las ondas, vamos a suponer que vamos a trabajar con ondas electromagnéticas planas. Si las ondas que inciden sobre esta superficie reflejante, las ondas electromagnéticas, son planas, quiere decir que, esto de acá, que los frentes de la onda electromagnética primaria, pues van a tener esta forma. Van a ser perpendiculares. Estos frentes de onda planos van a ser perpendiculares al vector de propagación KI. Entonces aquí voy a tener un frente de onda con un máximo, un frente de onda con un mínimo, un frente de onda con un máximo, un frente de onda con un mínimo. Todos estos planos son perpendiculares al vector KI, y la separación entre estos, esta separación, pues va a ser la longitud de onda de la luz incidente. Cuando la superficie, cuando la onda llega aquí, lo que vamos a ver es que aquí en la superficie reflejante, lo que yo voy a tener son un montón de partículas que voy a poder ver como osciladores, separados entre ellos una distancia chiquita, una distancia menor a lambda sobre 2, y conforme va llegando esta onda este frente de onda plano,
el campo eléctrico va a empezar a hacer que este oscilador produzca ondas electromagnéticas secundarias, sigue avanzando el frente de onda, este también, cuando le llegue el frente de onda, va a empezar a producir ondas electromagnéticas secundarias, sigue avanzando un poquito más, luego este, un poquito más, luego este, sigue avanzando el frente de onda, luego este, y entonces conforme el frente de onda, de la onda incidente, va avanzando en este medio, empieza oscilando esta partícula, luego esta otra, esta sigue oscilando, después se lee, ¿no? Se une a la oscilación esta, y luego se le une esta, y esta, y esta, y esta, y a su vez van a producir ondas que, lo que vamos a ver ahorita, producen frentes de onda planos que ahora van a ser perpendiculares a el vector de propagación de la onda reflejada. Eso es lo que vamos a ver ahorita, con detalle. ¿Ok? Entonces, ahora voy a hacer este dibujo lo voy a hacer más grande aquí. Voy a dibujar estas partículas que se encuentran sobre la superficie reflejante. De hecho, vamos a ver que las partículas que participan en la formación de la onda reflejada son partículas que se encuentran a una profundidad máxima de lambda sobre 4. Donde lambda es la longitud de onda de la luz incidente. Entonces vamos a tener lo siguiente. Pues ya dijimos, yo tengo estas partículas separadas una cierta distancia, que están sobre la interfaz de estos dos medios. Ahorita solo me interesa el medio incidente, N subíndice I. Entonces aquí tengo esta superficie reflejante. Están estos puntos. Estos puntos representan las partículas que conforman al medio. Entonces, yo tengo el frente de onda que llega, vamos a pensar este frente de onda, está avanzando y primero excita a este oscilador se pone a vibrar, el frente de onda sigue avanzando y ahora este oscilador produce ondas electromagnéticas, luego este también, el frente de onda sigue avanzando, luego este también produce ondas, junto con los otros dos, y así sigue avanzando el frente de onda. Entonces, conforme vaya avanzando el frente de onda, vamos a considerar lo siguiente. Vamos a pensar en este frente de onda que ya avanzó lo suficiente como para estar, lo voy a representar con azul. Entonces, viene este frente de onda y voy a decir que aquí tengo este frente de onda. Entonces, este frente de onda venía avanzando, fue perturbando a este oscilador, a este, y ahora ya llegó aquí. Al llegar aquí, ¿qué es lo que pasa? Pues que este oscilador va a producir una primer onda esférica. Entonces, este frente de onda llega aquí, este oscilador produce una onda esférica, pero antes de llegar aquí,
el oscilador es el frente de onda azul, este frente de onda azul, ya había perturbado a este y a este osciladores. De manera que yo tendría que este frente de onda que apenas se está excitando a este, ya había excitado a este, que ya produjo una onda igualita a esta, bueno, una onda esférica electromagnética, una onda esférica electromagnética secundaria. Entonces, antes de llegar aquí, ya había llegado aquí, se había excitado. Cuando la frente de onda azul llega acá, ya había producido una primera onda esférica y ahora va a producir una segunda. Este frente de onda azul, me estoy yendo en reversa. Recordemos que esto fue avanzando así. Ahora, este frente de onda azul que está ahorita aquí, antes de excitar a esta partícula, excitó a esta, y entonces esta ya produjo dos ondas esféricas secundarias. Antes, este frente de onda, pues ya había excitado a esta onda, a este oscilador, y este oscilador ya había producido dos ondas electromagnéticas secundarias esféricas. Luego, antes, cuando este azul estaba entrando y perturbó a pues este ya produjo una onda esférica, el frente de onda azul siguió avanzando. Cuando este produjo una onda esférica, este produjo una segunda onda esférica. Cuando este produjo su primera onda esférica, este ya había producido una tercera onda esférica. Cuando este produjo la onda esférica, pues que tenemos aquí, había producido una cuarta onda esférica. Y del mismo modo, pues, este frente de onda azul, pues primero excitó a entonces, primero produjo una onda esférica aquí. Cuando este oscilador produjo esta onda esférica, ya había producido otra. Cuando produjo una onda esférica, produjo una tercera. Cuando produjo otra, ya había producido otra. Cuando produjo ya había producido esta. ¿Ok? Y pues el primero que sintió la presencia de este frente de onda azul, pues fue este oscilador, que es el primero. Si yo tengo este frente de onda que va avanzando así, el primero que siente al campo eléctrico asociado con este frente de onda, pues es esta partícula, que ya produjo esta onda, y esta onda, y esta onda, y esta otra, y esta otra, y esta otra, y esta otra, y así han estado produciendo cada uno de estos osciladores distintos frentes de onda esféricos secundarios. Ahorita lo que me importa es en esta dirección. Entonces ahí tengo un montón de ondas esféricas que han sido producidas por cada uno de estos osciladores. Entonces, de lo que yo me doy cuenta es que ahora vamos a suponer que este frente de onda avanza, toca a de aquí, y ahora en otro color, que voy a poner en color naranja, voy a poner a las ondas que cuando empieza a oscilar van a producir cada una de estas osciladores. Entonces, cuando produzca una onda, este oscilador ya produjo una segunda onda. Este oscilador ya había producido una, dos, ahora va a producir una tercera onda. Ya había producido una onda, dos ondas, tres ondas, y ahora va a producir una, pues ahora va a producir una cuarta onda, que sería como más esta sería
más lejos. 1, 2, 3, 4. Pues este ya produjo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, entonces produciría una quinta como por acá. Luego tendríamos, entonces ya hizo esta, pues ya hizo 1, 2, 3, 4, 5, entonces tendría una así. Y luego ya tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, y entonces tendría otra onda. Si yo me fijo en la superposición de estas ondas naranjas, la superposición de los máximos, digo, así a grandes rasgos, no está muy bien hecha la figura, pero lo que yo me voy a dar cuenta es que al estudiar la superposición de los máximos, el máximo producido por la superposición de los máximos de cada una de las ondas esféricas secundarias producidas por estos osciladores, se van a encontrar van a dibujar una recta en el pizarrón, lo que va a traducirse en un plano en el espacio en 3 dimensiones. Y esto plano, que va a ser el lugar geométrico de todas las superposiciones de máximos. Por ejemplo, aquí tendría una superposición de este máximo con el segundo máximo, luego tendría una superposición de este máximo con este segundo máximo, y luego tendría este máximo se superpondría con este tercer máximo. Entonces yo aquí voy a poder también trazar el lugar geométrico de varios máximos. Aquí tendría también superposición de con este de aquí, y luego este segundo con este de acá, y volvería a tener frentes de onda que son todos planos y que son planos entre sí y van a ser perpendiculares ¿a qué? Pues al vector, a este vector con el que se va a propagar la onda reflejada. ¿Ok? Entonces, el principio es este que dibujamos aquí. La onda electromagnética primaria, que es plana, va avanzando. Primero hace que oscile esta partícula, luego esta, luego esta, luego esta, luego esta y luego esta. Y lo que yo voy a estudiar es la superposición de estas ondas electromagnéticas secundarias conforme pase el tiempo. Y la superposición me va a resultar en estos frentes de onda planos. Lo podemos representar. Vamos a hacer este mismo dibujo un poquito más. Entonces, llega un primer frente de onda, vamos a suponer, llega un frente de onda que hace que esto empiece a oscilar. Después, el siguiente frente de onda llega este frente de onda y hace que esto primero oscile. Sigue avanzando el frente de onda, y cuando oscila la segunda partícula, esta ya va a producir una segunda partícula. Digo, un segundo frente de onda. Cuando empiece a oscilar esta tercera partícula que ha entrado en contacto con este frente de onda, pues tengo esta produce una primera onda secundaria, esta produce una segunda onda secundaria,
esta produce una tercera onda secundaria. Entonces aquí empiezo a ver cómo se están superponiendo los máximos. Aquí tenía una superposición de máximos. Después vamos a considerar que sigue avanzando el frente de onda, entonces excita a esta partícula, empieza a producir un frente de onda esférico, esta ya va a producir un segundo frente de onda esférico, esta va a producir un tercer frente de onda esférico, y este un cuarto. Un máximo, tengo un máximo y tengo un máximo. Después, vamos a suponer que sigue avanzando el frente de onda y ahora perturba a esta que tenemos aquí. Entonces, perturba a esta y produce el último oscilador, produce su primer frente de onda esférico, este produce su segundo frente de onda, este produce su tercer frente de onda, este produce su cuarto frente de onda y este produce su quinto frente de onda. Entonces evalúo máximos, 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 máximos y veo, como había hecho aquí, que lo que aparecen es que la superposición de máximos, conforme va avanzando el frente de onda dentro del material reflejante, pues empiezo a tener la producción de estos frentes de onda que viajan en esta dirección. Es decir, este es KR, y el frente de onda que fue entrando en contacto con la superficie reflejante, entonces estas son partículas sobre la superficie reflejante. Entonces, este frente de onda responsable, pues tiene, voy a buscar un color que me haya usado, va a tener esta inclinación, ¿no? Primero perturbó a esta y luego a este, entonces el frente de onda que está entrando, de aquí, y tiene, voy a poner en café, esta dirección de propagación. Y este es el frente de onda de la onda electromagnética incidente. ¿Sí? Entonces, vemos que los frentes de onda amarillo van entrando en contacto con estos osciladores. Estos osciladores producen a su vez ondas electromagnéticas esféricas que al superponerse, en particular al superponerse los máximos de las mismas, me van a dar estos nuevos frentes de onda que viajan en esta dirección. Ahora, lo que yo quiero saber es cómo es la relación entre esta dirección dada por el vector de propagación K subíndice I y la dirección dada por el vector de propagación K subíndice R. En óptica geométrica nosotros vimos que si trabajábamos con rayos, pues el ángulo que formaba este rayo con la perpendicular θ I era igual al ángulo que formaba el rayo reflejado sobre respecto a la misma recta, θ R. Pero ahora lo vamos a ver desde este punto de vista. Entonces, considerando esto, este dibujo que hicimos aquí, vamos a otra vez a dibujar a estas partículas Entonces tenemos a estas partículas que están produciendo, ya vimos, frentes de onda.
frentes de onda planos asociados con la onda reflejada. Vamos a suponer que yo tengo mis frentes de onda incidentes, los voy a representar de esta manera. Van a ser, voy a dibujar aquí al frente de onda que entra. Vamos a poner así. Entonces, este es el frente de onda que entra, ¿no? Frente de onda de la onda incidente. Frente de onda plano de la onda electromagnética incidente. ¿Sí? Sé que este frente de onda es perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Es decir, esta es su dirección de propagación, la voy a poner así. Y para derivar la relación que nos interesa, voy a considerar que este frente de onda está como contenido en una especie de envolvente, tal que esta recta que está aquí, la misma que está acá, es perpendicular al frente de onda. De manera que esta recta que estoy dibujando aquí tiene la misma dirección que el vector K, su índice I, este de aquí. ¿Okay? Entonces, esta es la dirección en la que viaja la onda. Nosotros, del dibujito que hicimos aquí, sabemos que conforme va entrando el frente de onda en contacto con estos osciladores, produce ondas electromagnéticas esféricas cuya superposición resulta en estos frentes de onda planos, que van a salir en una cierta dirección que yo voy a suponer dada por lo siguiente. Tengo este frente de onda que llega y el primer oscilador que perturba es este que voy a llamar A, ¿de acuerdo? Entonces, el frente de onda en ese momento entra en contacto con el primer oscilador en el punto A, y a este punto, sobre esta recta, lo voy a llamar B. Voy a considerar los otros frentes de onda que han estado entrando en contacto con estos osciladores, y voy a decir que aquí ha habido un frente de onda que en algún momento perturbó a este oscilador. Y este oscilador, voy a poner que está en el punto D. Entonces, cuando el frente de onda fue avanzando y entrando en contacto con estas partículas, con la última partícula que entró en contacto fue D. Y en ese momento, D empezó a producir ondas esféricas secundarias, pero ya todos estos otros osciladores habían producido ondas esféricas secundarias que al superponerse me dan un frente de onda plano. Y ese frente de onda, pues como lo dibujé aquí, va a salir con cierta dirección que yo voy a llamar, esta va a ser la dirección de el frente de onda reflejado. También le voy a entonces, este frente de onda es el que se ha producido por un frente de onda que entró en contacto con A, fue avanzando, empezando hasta llegar a D. Entonces, lo puedo asociar con esta envolvente que parte de A y ha ido avanzando, estos frentes de onda han ido avanzando hasta llegar a este punto, donde a este punto le voy a poner punto C. Entonces, este es el frente de onda plano de la onda reflejada. Frente de onda plano de la onda electromagnética reflejada. Entonces, si esta es la dirección, esta recta me da la dirección en la que se
vector K subíndice R. Esta recta y esta recta son perpendiculares entre sí. Ahora, si esta es la dirección en la que viaja la onda, esta recta amarilla que es paralela a esta morada, pues es igual a esta recta que yo estoy dibujando aquí, y que forma un ángulo θi con esta recta perpendicular. ¿Ven? Entonces, perpendicular a esta superficie. Entonces, este es el ángulo, este ángulo es θi, y ese θi, considerando que en esta figura θi es el ángulo entre la recta perpendicular a la superficie y esta recta perpendicular al frente de onda, pues entonces me hace decir que este ángulo θi va a ser el mismo ángulo que van a formar quién y quién. Pues la recta perpendicular a este vector, que es este frente de onda, y la recta perpendicular a esta recta, que es la superficie reflejante. Entonces, este ángulo que está aquí, este ángulo es igual a θi. Y del mismo modo, pues este rayo forma con esta recta un ángulo igual a θ subíndice R, que es el que dibujé aquí. Ese ángulo θ subíndice R lo forman este vector y esta recta. De manera que va a ser el mismo ángulo que forme la recta perpendicular a este vector y la recta perpendicular a esta, que es la superficie reflejante. De manera que este ángulo va a ser igual a θr. ¿Sí? Entonces, esta es la figura con la que voy a trabajar. Entonces, aquí voy a considerar lo siguiente. Este frente de onda incide sobre esta superficie y va avanzando a cierta velocidad, que es la velocidad que tiene la luz en este medio. Conforme avanza, va perturbando a cada una de estos osciladores, que a su vez producen estas ondas secundarias, cuya superposición forma este frente de onda plana. Entonces, tenemos que el frente de onda dado por el segmento CD, que es este que está aquí, consta o está formado por la superposición de las ondas electromagnéticas secundarias producidas por el frente de onda AB. O vamos a poner generadas en el sentido de que es el campo eléctrico asociado a este frente de onda que hace que estas oscilen, ¿no? Entonces, generadas
por el frente de onda paralelo a AB. ¿Por qué paralelo? Bueno, pues porque AB apenas está llegando aquí, pero un frente de onda similar fue avanzando, entrando en contacto con cada uno de estos osciladores para que al producir ondas electromagnéticas secundarias me generaran este frente de onda CD. Entonces, este frente de onda es producido por todas las partículas entre A y D. Entonces, estas ondas secundarias son producidas por las partículas en la superficie del material, o en la superficie reflejante, entre los puntos A y D. ¿Sí? En otras palabras, lo que estamos diciendo es que este frente de onda AB, o un frente de onda similar al mismo, es decir, paralelo al mismo, fue entrando en contacto con la superficie y las ondas secundarias producidas por estos osciladores dieron lugar a este frente de onda rosa. Es decir, vamos a poner así, AB, en cierto modo, AB se transforma en el frente de onda CD. Entonces, ahora, el frente de onda, este frente de onda, está en AB, si considero uno que sea igual, pero en tiempo anterior, en lo que este frente de onda empezó a excitar a A y fue avanzando, esta distancia, la que recorrió de B a D, la recorrió en ¿cuánto tiempo? Perdón, la recorrió en un intervalo de tiempo T, que vamos a llamar T. Y en ese mismo intervalo de tiempo, en lo que el frente de onda fue avanzando desde aquí hasta llegar a este punto D, en ese mismo intervalo de tiempo, estos osciladores produjeron ondas electromagnéticas secundarias tales que
se formara este frente de onda CD, lo que pusimos acá. El frente de onda AB se transforma en el frente de onda CD y esta distancia se recorre en el mismo tiempo que esta distancia. ¿De acuerdo? Entonces, la distancia, entonces, como el frente de onda AB se transforma en CD, esto significa que la distancia que recorre el frente de onda de B a D se recorre en el mismo intervalo de tiempo que la distancia que va de A a C. Entonces, esas distancias se recorren en el mismo intervalo de tiempo. Entonces, BD, esta distancia, va a estar dada ¿por qué? Pues esa distancia va a estar dada por la velocidad a la que viaja la luz en ese medio, por este intervalo de tiempo, que vamos a llamar delta T, y que llamamos delta T. Entonces, BD es igual a la velocidad del medio por delta T. Y la distancia de AC, pues va a estar dada ¿por qué? Pues AC va a ser la velocidad que tenga la luz en este medio, que es el mismo de medio, por este mismo intervalo de tiempo. La delta T es el mismo para los dos segmentos. Entonces aquí, ¿qué es lo que podemos inferir? Pues tenemos que la distancia AC es igual a la distancia BD. Esta distancia es igual a esta distancia. Si esto se cumple, entonces tengo que los triángulos ABDA y el triángulo ACDA son triángulos semejantes. Los dos son rectángulos. Tienen un lado común que es AD. Y resulta que otro de sus lados, BD, es igual a AC. Entonces, estos triángulos, los triángulos ABC y ACD son semejantes. Y al ser semejantes, pues yo puedo escribir que pues que el seno de este ángulo, el seno de θ i por, vamos a poner el lado opuesto por BD, pues va a ser igual al seno de θr sobre seno de θ i sobre BD, seno de θ i sobre BD es igual al seno de θr sobre AC. Pero AC y BD son iguales. ¿No? De
dicho bien, la tangente de teta i mejor lo dejamos con esto. Tenemos esto, pero se cumple lo siguiente. Entonces, estos, B, y AC, son iguales. Entonces, lo que yo encuentro es que resulta que el seno de teta i es igual al seno de teta r. Y estos triángulos, los valores de los ángulos y el comportamiento de la función seno en ese intervalo de ángulos me permite escribir a partir de esta igualdad que lo que son iguales son el ángulo que forma el rayo incidente con la perpendicular a la superficie reflejante con el ángulo que forma el rayo reflejado con la misma recta perpendicular, es decir, la ley de la reflexión. Entonces, aquí lo importante es tener claro cómo es que este frente de onda AB se transforma en el frente de onda CD. Tiene que ver con el dibujo, los dibujos que hicimos antes, de cómo, conforme va entrando el frente de onda, de la onda incidente, el campo eléctrico asociado con ese frente de onda, ¿qué es lo que hace? Hace que las partículas oscilen, produciendo a su vez estas ondas electromagnéticas secundarias. La superposición de las mismas, de el mismo lado de la interfaz, lo que producen son frentes de onda de este tipo, tales que, como pusimos aquí, el frente de onda AB se transforma en el frente de onda CD. Y si estudiamos este proceso de formación del frente de onda CD a partir de un frente de onda paralelo a AB que va entrando en contacto con estos osciladores, pues llegamos a esta igualdad, al hecho de que para la distancia que recorre la luz para ir de B a D es la misma que de A a C, por la manera en que estamos construyendo estos frentes de onda. Entonces, con esta igualdad, y considerando que los triángulos son semejantes, yo llego a esta igualdad, lo puedo escribir de esta manera y que me lleva a la ley de la reflexión. ¿Ok? Entonces, esto es cuando todo ocurre en el mismo medio, es decir, en este medio, esta sería, como les dije, la superficie reflejante, y no me importa lo que pase aquí abajo. Ahora, lo que yo sé es que por óptica geométrica, cuando yo tengo una interfaz, el rayo que incide sobre cierto punto de la interfaz se refleja con un ángulo teta r que es igual a teta i, eso es lo que acabamos de demostrar, y se refracta, es decir, pasa del medio 1 al medio 2 o del medio incidente al medio transmisor con un ángulo distinto. Esto lo vemos, ¿no? Ya lo vimos en óptica geométrica, donde pues esto es teta i, este es
R y este es θ T. Entonces, ¿por qué cuando pasamos, déjenme ponerle aquí, este sería medio incidente con un índice de refracción NI igual a C sobre la velocidad de la luz en el medio incidente, y aquí abajo tenemos el medio transmisor con un índice de refracción NT igual a C sobre la velocidad de la luz en el medio transmisor? Tenemos eso. ¿Qué pasa ahora? Porque lo que dibujamos aquí es para la luz reflejada. Pero, pues aquí tenemos un segundo medio, el que estamos llamando medio transmisor, donde aquí tengo más partículas que funcionan como osciladores y que conforme vaya entrando el frente de onda, vamos a decir que el frente de onda va avanzando así, vamos a poner que entra así. Entonces, este frente de onda, en principio, pues este frente de onda, si los medios tuvieran índices de refracción iguales, pues este frente de onda seguiría avanzando así, y luego estaría 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 avanzando así. Pero lo que pasa es que cuando estudiamos la reflexión, el frente de onda entra en contacto con este oscilador, se pone a vibrar, produce ondas secundarias. Este igual produce ondas secundarias, pero en realidad cada uno de estos osciladores produce ondas ondas así, Entonces, conforme van llegando los frentes de onda incidentes, este oscilador se va excitando y produciendo ondas electromagnéticas secundarias que se van a ir superponiendo con que, bueno, pues yo sé que este oscilador pues también va a empezar a producir ondas electromagnéticas esféricas. Yo ya estudié qué le pasa a la superposición de estas ondas esféricas de este lado de la interfaz, es decir, para el medio incidente. Pero lo que va a ir pasando es que el frente de onda que va, ahora sí vamos a considerar que entra al medio transmisor, va a ir perturbando no solo a estas partículas, sino también a las que están aquí abajo. Entonces, este frente de onda perturba este, pero cuando perturba este, pues también perturba esta de acá. Y entonces este oscilador, a su vez, va a producir ondas electromagnéticas secundarias. Sigue entrando el frente de onda morado, y entonces ahora ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a producir que
ahora entonces se excita esta partícula, se excita esta partícula, se excita esta partícula, y estas, cada una de ellas, va a estar produciendo ondas electromagnéticas secundarias esféricas. Y entonces yo ya voy a tener una superposición de un montón de ondas de este lado, del medio transmisor. Voy a tener que se va a superponer, por ejemplo, este máximo con este máximo y con este máximo, y estos máximos también, y este también, aquí también se van a superponer estos, aquí también tengo, y luego estos azules, pues con estos naranjas. Y entonces lo que voy a tener de este lado, es decir, en el medio transmisor, es una superposición de ondas entre las ondas secundarias y la onda primaria. Es decir, esta sigue avanzando. Esta sigue avanzando, adentrándose en el medio transmisor, sigue avanzando como una onda plana, pero estos frentes de onda planos van a estar superponiéndose continuamente con todas las ondas secundarias esféricas producidas por todas las partículas que forman el medio transmisor. Esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí. Y la superposición de ondas secundarias con la onda primaria, lo que van a hacer es que me van a cambiar la fase inicial de oscilación de la onda electromagnética. Vamos a pensarlo como si a la onda, vamos a pensar la onda incidente, la vamos a escribir, vamos a pensarla de esta manera. Este es el campo eléctrico asociado con la onda electromagnética incidente. Entonces le voy a poner, esta es la amplitud, que es constante en magnitud y es un vector con dirección constante también, y vamos a poner que este es el seno de K incidente punto R menos omega incidente T. Este va a ser el campo eléctrico asociado con la onda incidente. Ya vimos que la onda reflejada pues va a tener un campo eléctrico reflejado asociado que va a estar dado por esta relación, donde yo ya sé que, vamos a suponer, si esta es la dirección en la que avanza la onda, ¿no? Entonces este va a ser K incidente. Esta va a ser K reflejado. Vamos a suponer que el campo eléctrico para esta onda oscila en esta dirección. Entonces este va a oscilar en esta dirección. Este va a ser el campo eléctrico de la onda incidente. Este va a ser el campo eléctrico de la onda reflejada. Y el ángulo que formen estos dos ángulos pues va a ser igual a Entonces yo sé que estos vectores, si yo tengo que el vector KI con esta perpendicular forma un ángulo θ i, pues yo voy a tener que este vector EI con la perpendicular a esta recta, pues también va a formar un ángulo θ i. Entonces yo sé cómo es la dirección de estos dos vectores. Sé además que la velocidad del medio incidente pues es igual a lambda incidente por nu incidente,
que puedo representar como 2pi sobre k incidente, el módulo del vector, veces, y esto sería igual a omega i sobre 2pi, y la velocidad para la onda reflejada, pues yo sé que la velocidad de la luz para la onda reflejada pues es igual a la incidente, pues porque los dos rayos están viajando en el mismo medio, y esto lo puedo representar como lambda r por nu r, que puedo escribir como 2pi kr veces omega r sobre 2pi, pero estas dos son iguales. Entonces, ¿esto en qué se traduce? Pues se traduce en que omega i y omega r son iguales, así como ki y kr son iguales. Iguales entre sí. ¿Ok? A grandes rasgos. Sin embargo, cuando ya interviene la superposición de las ondas esféricas secundarias producidas por todas estas partículas que ya están en el medio transmisor, vamos a tener que la onda electromagnética transmitida va a tener un campo eléctrico dado por un vector E subíndice 0 y T, también constante, seno de aquí va a haber cambio, vamos a tener KR punto R menos omega RT más una diferencia de fase inicial que se va a traducir en qué. Supongamos que en el medio incidente esto viene oscilando de esta manera. Vamos a decir, el campo eléctrico sube y baja, sube y baja, sube y baja, llega acá. Cuando se refleja sigue haciendo lo mismo, sube y baja. Pero aquí va subiendo y bajando, subiendo y bajando. Y al pasar aquí, como se empieza a ver esta superposición de ondas, la superposición de ondas lo que va a hacer es producir una especie de hipo en la manera en que está oscilando el campo eléctrico. Entonces, de alguna manera retrasa la fase inicial, o retrasa o adelanta la fase inicial que tenían estos campos eléctricos en el medio incidente. Ahora se retrasa y se adelanta por este valor, que ¿qué es lo que va a hacer? Pues lo que va a hacer, lo vamos a traducir como un cambio en la velocidad que va a tener la onda electromagnética transmitida en este segundo medio. ¿Sí? Y lo podemos ver así. Entonces, voy a borrar acá. Y ahora lo que nos interesa ver es la refracción. ¿Okay? Entonces, en el medio transmisor, cada partícula produce ondas electromagnéticas secundarias. Produce ondas electromagnéticas secundarias cuando entre en contacto con ella, pues, la luz incidente, ¿no? Al entrar en contacto con el frente de onda de la onda incidente.
se superpone también la onda electromagnética primaria. A estas ondas secundarias se les superpone la onda electromagnética primaria que va avanzando en el segundo medio, en el medio transmisor. Primaria que avanza en el medio transmisor. Entonces, a partir de estas ondas electromagnéticas secundarias en el medio transmisor, junto con la onda electromagnética primaria, que también está en el medio transmisor, a partir de estas superposiciones se obtiene la onda electromagnética transmitida neta, o bien la podemos llamar total. Entonces, de aquí, de acá, de esta superposición se forma la onda transmitida y esta onda transmitida neta formada por estas superposiciones va a sufrir ese cambio de fase, la cual sufre un cambio de fase ¿Qué es lo que hace ese cambio de fase? Que puede hacer que vaya más lento o que vaya más rápido, que se traduce en que vaya más lento o más rápido que en el medio incidente. Más rápido que en el medio incidente. El hecho de que vaya más lento o más rápido la onda, lo vamos a representar de esta manera. Tenemos, como habíamos dicho antes, esta va a ser la interfaz. Vamos a suponer que aquí está el punto A, que es la primer partícula que empieza a oscilar cuando llega un frente de onda incidente. Así. Entonces, este es el frente de onda incidente.
viene avanzando en esta dirección. Esta es la dirección de propagación. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues también va a ir entrando en contacto con las partículas que están en la interfaz, que es lo que vimos en el caso de la reflexión, pero también con todas las que están aquí abajo. Y lo que va a pasar es que, vamos a suponer que lo que ocurre en este caso, cuando se superponen ondas secundarias y la onda primaria, es que la onda empieza a ir más lento. La onda resultante, esta onda transmitida neta, va más lento. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que la resultante va a seguir siendo una onda plana, pero no va a ir avanzando con la misma velocidad. De hecho, lo que le va a ir pasando es que se va a ir quedando atrás, se va a ir retrasando porque tiene esta diferencia de fase. Entonces, esto se va a traducir en que, por ejemplo, si aquí tengo, como habíamos hecho en el caso de la onda reflejada, si esto es el punto B, la onda, lo que le va a pasar es, aquí, en lugar de seguir avanzando con la misma velocidad, se va a ir quedando atrás. Aquí, la parte de la onda que ya entró en el segundo medio se va a ir quedando atrás. Y aquí, lo mismo, se va a ir quedando atrás, se va a ir quedando atrás, y al irse quedando atrás, pues, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues que va a cambiar su orientación. Entonces, en lugar de tener frentes de onda que vengan en esta dirección, voy a tener frentes de onda que ahora se van a comportar de esta manera. Es decir, que ahora van a tener una dirección de propagación distinta. ¿Ok? Entonces se van quedando atrás y ahora vamos a pensar en este. Entonces, aquí llega mi frente de onda. Ya el frente de onda que venía viajando sobre el medio incidente ya pasó por completo al medio transmisor. Justo en este punto, lo voy a llamar, este va a ser el punto C, perdón, D, ya habíamos llamado D. Este va a ser el punto D, y a este punto D, entonces, venía avanzando el frente de onda AB, avanza, 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 y cuando el frente de onda está en D, es el punto A, el equivalente al punto ahora está en este punto E. Y este punto E, entonces, esta recta, este frente de onda es perpendicular a esta recta, y este frente de onda es perpendicular a esta otra recta, que ya está en el medio transmisor. Entonces tengo un triángulo rectángulo este sería A, B, D, y aquí tengo otro triángulo rectángulo A, D, E. Tiene un lado común que es AD, y como habíamos visto en la otra figura, este ángulo va a ser
igual a teta i, y este otro ángulo va a ser igual a teta t. ¿Okay? Y a diferencia de la figura que vimos antes, en el mismo intervalo de tiempo delta t, en el medio transmisor la luz va de B a D. Entonces BD va a ser igual a la velocidad de la luz en el medio incidente por este intervalo de tiempo delta t. Y en este mismo delta t, la luz en el medio transmisor recorre la distancia AE, que es igual a la velocidad de la luz en el medio transmisor por delta t. Este intervalo de tiempo es el mismo. Este y este son iguales. Mismo intervalo de tiempo. ¿Okay? Entonces, de esta figura, donde lo que tenemos es que lo que ocurre con el frente de onda en el medio transmisor es que se va más lento, se va quedando atrás y entonces se va avanzando así, pues podemos escribir lo siguiente. Al igual que en el caso de la reflexión, pues tenemos de estos triángulos, tenemos lo siguiente. Podemos escribir que estos, ¿no? Esta delta T es igual. Entonces quiere decir que si esa delta T es igual, tenemos que BD sobre la velocidad en el medio incidente va a ser igual a AE sobre la velocidad en el medio transmisor. ¿Okay? BD, ¿okay? El seno de teta i es BD sobre AD. Seno de teta i es BD sobre AD. El seno de teta t es igual a AE sobre AD. ¿Okay? Entonces vamos a sustituir en esta expresión de arriba, vamos a sustituir BD. Entonces, este lado lo puedo escribir como AD que multiplica al seno de teta i por 1 sobre la velocidad en el medio incidente. Todo esto es igual a AE, que escribo como AD por el seno de teta t por 1 sobre la velocidad de la luz en el medio transmisor. AD, tengo AD de este lado, tengo AD de este lado, se cancelan, me quedo con esta expresión, me quedo que el seno de teta i sobre BI es igual al seno de teta t sobre BT. Tengo esta expresión. Lo que puedo hacer con esta es multiplicar ambos lados por la velocidad de la luz en el vacío. ¿Ok? Y entonces de aquí, ¿qué puedo escribir? Pues de aquí tengo C sobre la velocidad de la luz en el medio incidente, ese es el índice de refracción del medio incidente, por el seno de teta i. Eso es igual a C sobre la velocidad de la luz en el medio transmisor. Ese es el índice de refracción del medio transmisor por el seno de teta t. Y encuentro así la ley de la refracción o ley de Snell. Entonces,
ya usando argumentos físicos que tienen que ver con la naturaleza ondulatoria de la luz, podemos derivar, de hecho ya lo hicimos, la ley de la reflexión y la ley de la refracción. Y el secreto es decir, bueno, pues, si la luz es una onda electromagnética, quiere decir que asociada con la luz que va viajando por un medio, tengo un campo eléctrico. Un campo eléctrico que varía en la posición y en el tiempo. Cuando ese campo eléctrico se encuentra con los electrones de las partículas, ya sea átomos o moléculas que componen a los medios, estos electrones oscilan y producen a su vez ondas secundarias, ondas electromagnéticas secundarias que son esféricas y que al interactuar entre ellas mismas, o bien al interactuar entre ellas mismas y el frente de onda de las ondas electromagnéticas primarias, pues me dan este tipo de comportamientos, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que, bueno, aquí nos quedamos. Vamos ya la próxima semana a ver unos ejemplos y después vamos a hacer un análisis similar. Pero ahora ya no solo vamos a platicar de que, pues sí, los electrones sienten la fuerza eléctrica por el campo eléctrico y entonces vibran, no. Ahora ya lo vamos a hacer con todo rigor, usando las expresiones analíticas para ondas armónicas simples que expresen la variación de campo eléctrico y campo magnético y las leyes de Maxwell. Para estudiar qué le pasa al campo eléctrico y al campo magnético cuando pasamos de un medio a otro, y para eso vamos a usar la ley de Ampère-Maxwell y bueno, también las otras 3 ecuaciones. ¿Alguna duda o pregunta hasta acá? ¿No? Ok, bien. Pues entonces, que tengan buen fin de semana. Pues síganse cuidando. Ánimo, por favor. Y pues nos vemos el martes. Gracias, igualmente. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.